Estimados, estimadas, buenos días, ¿cómo están? Al igual que para las otras jornadas, vamos a dar unos 5 minutos para que se terminen de conectar el resto de las personas que se inscribieron. Así que a las 11:05 damos inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Estimadas, estimados, buenos días. Los vuelvo a saludar. Siendo las 11:05 de la mañana, vamos a dar inicio a nueva jornada del día de hoy. Em, Recordarles que este ciclo de encuentros lo organiza la Unidad de Gestión de Colaboradores como una de las iniciativas orientadas a consolidar este modelo de gestión de colaboradores que está recogido en nuestra planificación estratégica para el periodo 2023-2027. Y en ese contexto es que durante los meses de marzo y abril estamos desarrollando estos encuentros virtuales abiertos a todos los colaboradores acreditados para dar a conocer los lineamientos, planes de trabajo y algunos énfasis de las diferentes unidades para este 2024. En este contexto,
en la jornada del día de hoy, que se va a extender desde las 11 hasta las 12:30 aproximadamente, se van a presentar algunas exigencias y requisitos en materia de probidad y transparencia, tal como se los habíamos informado por correo electrónico. Este encuentro se suma a los que ya hemos desarrollado anteriormente para presentar los lineamientos de supervisión técnica, de supervisión financiera, del proceso de monitoreo a la gestión y orientación de los colaboradores. Y en la última instancia de la semana pasada, los lineamientos del proceso de fiscalización. Por otro lado, comentarles que esta iniciativa la venimos desarrollando desde la instalación del servicio, pero inicialmente tenía una lógica un poquito más unidireccional, donde el servicio básicamente exponía estos lineamientos. Hoy día estamos avanzando hacia instancias un poquito más participativas que buscan instalar un diálogo entre los colaboradores y nuestro servicio en el marco de estas instancias. Es por eso que hemos rediseñado la metodología que implementábamos el año pasado en el marco de estos encuentros, generando básicamente dos grandes hitos durante la jornada del día de hoy. Hay una parte bien expositiva que se va a extender desde las 11 hasta las 11:45 aproximadamente, donde el equipo de gestión de colaboradores va a exponer estos lineamientos y exigencias en materia de probidad y transparencia, para luego dar paso a algunas palabras de parte de los asistentes al día de hoy, para que desde los mismos colaboradores puedan realizar consultas, observaciones, sugerencias o propuestas en relación al tema que se está exponiendo. Dicho lo anterior, quería dar el pase a Martín Icaza, quien es analista de la unidad de gestión de colaboradores, y a Sebastián Bueno, quien es jefatura de la misma unidad, para que puedan iniciar la presentación en relación al tema de transparencia y probidad el día de hoy. Solo para cerrar, les recuerdo que esta instancia es grabada y posteriormente puesta a disposición de todos ustedes, junto con un reporte que está orientado a dar respuesta a las preguntas que ustedes mismos realicen a través del chat y que no hayan sido contestadas en la misma instancia, y también con el material que se está proyectando ahora. Adelante, Sebastián y Martín. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos por su participación en esta instancia. Y necesitaba confirmar si estaban viendo la presentación. Sí, ok. Muchas gracias. Entonces, como mencionó Sebastián Enríquez, hoy vamos a hablar sobre algunos requerimientos vinculados a transparencia y probidad en los colaboradores acreditados. Eh, Voy a partir entonces con la presentación. Los objetivos de esta presentación son principalmente dos. El primero es informar sobre los requerimientos legales que deben cumplir los colaboradores acreditados, y que son estos bien específicos. Uno, vinculado a publicación de información en la página web. Dos, es reportar los cambios en el personal de los colaboradores acreditados. Tres, actualizar el objeto social en algunos casos en particular. Y cuatro, actualizar antecedentes institucionales, que este es un objetivo muy importante. Y el segundo objetivo de esta presentación es informar sobre el procedimiento del año 2024 para la actualización de antecedentes de los colaboradores acreditados. Este segundo objetivo es muy importante porque hay modificaciones en el proceso que esperamos sean de mayor utilidad para el objetivo, en definitiva, que es tener esta información de manera actualizada para los distintos usos que les damos, como por ejemplo la firma de convenios, en donde es un hito muy importante. Entonces, primero queremos partir con un contexto sobre transparencia y probidad para poder entender un poco cuál es la naturaleza y cuál es el espíritu un poco que está detrás de estas exigencias normativas. Lo primero a mencionar es que el servicio, en conjunto con los colaboradores acreditados, provee garantías de derecho mediante las prestaciones de los colaboradores acreditados, que ya todos más o menos conocemos cuál es el mecanismo de asignación de ellos a partir de concursos públicos, licitaciones. Una vez que ya están licitados ciertas ofertas, se adjudican proyectos, y en definitiva se establece un convenio de colaboración con transferencia de recursos. Es decir, el colaborador recibe un aporte financiero del Estado. Ese aporte financiero del Estado, en último término, también es un gasto público que está asociado a mucha de la normativa de probidad y transparencia del gasto público. ¿Cuál es un poco el
punto de quiebre en el último tiempo. Todos ya bien deben conocer la situación de casos convenios en donde se produce una crisis de confianza en términos de la ciudadanía respecto a en qué se está gastando el dinero y el tipo de relaciones que se están estableciendo con ciertas organizaciones sociales. Casos muy puntuales y excepcionales que en definitiva han afectado la confianza entre la relación del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué implicancias tiene eso? Que vuelve a posicionar el concepto de mejoras en el gasto público, mejoras en el gasto público orientado a la transparencia de este y la probidad de este, es decir, el acceso a la información que podemos dar respecto a cómo estamos gastando los recursos públicos y la probidad en términos de prevención de conflictos de intereses, que los intereses individuales de ciertos sujetos no estén predominando por los intereses generales. Eh, en definitiva, entonces, todos estos paquetes de mejoras vinculadas a fortalecer la mejora en el gasto público están orientados a generar este efecto de recuperar la confianza de la ciudadanía en la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Eso es como un contexto nacional importante de considerar respecto a muchos de estos requerimientos que si bien ya existían en la normativa vigente, eh, desde el año pasado, junto con este año, se está dando mucho más énfasis en darles cumplimiento para poder reforzar estos mecanismos de transparencia y probidad y, en definitiva, recuperar la confianza de la ciudadanía en el trabajo que estamos haciendo, que es, en definitiva, que es proveer una garantía de derechos. Ese es un poco el contexto desde el cual estamos realizando esta presentación y al cual ahora queremos pasar. Perdón, y mencionarles también como hito, no sé si ustedes conocen, la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, eh, en donde realizó un informe con un conjunto de recomendaciones para la regulación de la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Es un documento importante de leer, es un conjunto de recomendaciones que marcan el norte en términos de probidad y transparencia. Luego, cuando les enviemos la presentación, ustedes van a poder hacer clic en esta diapositiva y pueden acceder al documento para que estén al tanto de esta información. Y también en esta comisión hay otras normativas vinculadas a integridad pública, que también marcan los lineamientos del Estado hacia dónde avanzar, hacia dónde caminar, en términos de ir subiendo los estándares en estas materias. Entonces también se los menciono ahí como un antecedente para que tengan en consideración y podamos entender contextualmente los requerimientos que vamos a mencionar a continuación. Entonces, de manera muy resumida, los colaboradores acreditados también están ejerciendo una función pública mediante el gasto público que realizan, y esto también está sujeto a elementos de transparencia, entendido de términos generales y muy simples como poner a disposición del público de manera completa, oportuna y permanente la información sobre la actuación y gestión institucional y a la vez la probidad la podemos entender como una conducta intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencias del interés general sobre el interés particular. Y esto es muy importante en términos de la probidad, para poder ir reconociendo los conflictos de intereses. Entonces, dado ese contexto y este breve resumen, queremos mencionar ahora estos requerimientos de probidad y en qué marco normativo se están fundando. Entonces, en la ley 20.032, en el artículo 6 bis y en el artículo 7, se mencionan las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para trabajadores de colaboradores acreditados y hay un conjunto de inhabilidades. Muchas de ellas están vinculadas a eh, denuncias, temas vinculados a violencia intrafamiliar, deudas de deudores, deudas vinculadas a pensiones de alimentos y también las inhabilidades para trabajar con menores junto con otros conflictos de intereses generales que ahí lo pueden después revisar en detalle.
¿Qué se busca con estas provisiones o inhabilidades? Que en definitiva el servicio pueda verificar que los integrantes de los colaboradores acreditados no se encuentren en algunas de estas situaciones de provisión, inhabilidad o incompatibilidad. ¿Qué qué otro marco normativo tenemos sobre esto? En la ley 20.032, nuevamente el artículo 6, indica que los títulos profesionales y técnicos deben ser entregados y debidamente autentificados al servicio, el que llevará un registro público actualizado de ello en su sitio web. La institución acreditada informará de sus cambios de personal cumpliendo con estos requisitos. Esto implica que el colaborador acreditado debe reportar periódicamente los cambios del personal en su organización. Esto con el objetivo de poder verificar que no se estén incumpliendo estas inhabilidades. Por eso es tan importante que se estén reportando periódicamente los cambios del personal. El siguiente requerimiento está vinculado a transparencia. ¿Qué marco normativo tenemos sobre esto? En la misma ley 20.032, el artículo 15 indica que los colaboradores acreditados que están recibiendo aporte financiero del Estado deberán mantener publicada y actualizada en sus respectivas páginas web la siguiente información. Y aquí hay harta información que se solicita que publiquen en la página web. Primero, la identificación de la entidad. Lo segundo es información de la estructura del gobierno corporativo. Y además un conjunto de informaciones como los fundadores, miembros del equipo, gerentes, los proyectos que ejecutan, lugares donde se ejecutan, periodo de duración de los convenios, el sistema de prevención de riesgo de la ocurrencia de delito, el sistema de evaluación o medición de la satisfacción de los usuarios y sus resultados que se están teniendo, los canales online para recibir consultas o reclamos de las familias, cuidadores o representantes legales de los niños, niñas y adolescentes que atienden a través de los proyectos y los procedimientos y plazos para dar una respuesta y resolución. Además, también se solicita en el artículo 15 de la ley 20.032 información de desempeño y sugiere que se considere informaciones como objetivos indicadores de gestión, indicadores financieros, incluyendo ingresos operacionales, origen, otros indicadores relevantes. Y también información referida a donaciones acogidas a beneficios tributarios, gastos administrativos y remuneraciones de los principales ejecutivos del colaborador. Entonces, hay harto detalle que está estipulado en la normativa vigente sobre información que el colaborador debe tener disponible en su página web. Esta información continúa. También se solicita que se publiquen los balances tributarios o cuadro de ingresos y gastos. También se solicita que se publique identificación de los jefes de proyectos y de los equipos de los profesionales que están a cargo de las intervenciones, el personal de apoyo en particular, quienes trabajan en contacto directo con los niños, niñas y adolescentes, así como los títulos profesionales, los técnicos o las cualificaciones de idoneidad. Salvo, y aquí hay una condicionante, que esta información no sea recomendable en virtud del interés superior del niño, niña y adolescente o que ponga en riesgo su vida y o su integridad. Eh, pero en definitiva hay información respecto al personal de los organismos colaboradores que también debe estar publicada en su página web. Y por último también esta ley estipula que el organismo colaborador debe tener información publicada en su página web sobre capacitaciones realizadas dentro de la institución dirigida a su personal. ¿Qué otros requerimientos de transparencia también se suman a esto? La ley 21.640, que es la ley de presupuesto del sector público. Desde el año 2022 y ahora con más fuerza desde el año 2024, se incluyen algunas exigencias para los convenios que se suscriban estableciendo transferencias de recursos a organismos ejecutores. Y estas exigencias son las siguientes. Primero, todos los organismos ejecutores que tienen un convenio con transferencia de recursos deben publicar en su página web el proyecto, el presupuesto adjudicado y el convenio. Independiente del monto, tienen que tener esa información publicada. Ahora bien, para los convenios que son por un monto superior a las 2.000 UTM, se exigen las siguientes tres informaciones que tienen que estar publicadas en sus páginas web. Lo primero son los estados financieros, balances y memoria de la institución.
Lo segundo es la nómina de su directorio en ejercicio o de su órgano superior de administración y administradores principales. Y lo tercero es los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante. En definitiva, hay harta información que se exige a los organismos colaboradores que reciben transferencias que tengan información publicada en su página web. En esta lámina les presentamos un resumen de todos estos requerimientos de ambas leyes que les acabo de mencionar. Entonces, para recordarles es que el colaborador debe tener publicada en su página web la identificación de la identidad de la entidad, la información de la estructura del gobierno corporativo, la estructura operacional, el sistema de prevención de riesgo de la ocurrencia del delito, muy importante, el sistema de evaluación o medición de satisfacción usuaria, los canales dispuestos para recibir consultas o reclamos, informaciones de desempeño, y ahí la ley da sugerencias de tipo de información, los balances tributarios, la identificación de los jefes de proyecto y sus profesionales, las capacitaciones que ha realizado la institución, las memorias institucionales y sobre todo los convenios de los proyectos que mantienen en ejecución. Respecto a las memorias y los balances, las organizaciones de la sociedad civil tienen una parte importante, utiliza el FECU social. Ese FECU social también es un equivalente de esta información, para que lo tengan en consideración. ¿Qué otro requerimiento hay? Hay un requerimiento específico referido al objeto social de las organizaciones que reciben convenios con transferencia de recursos. Y esto está estipulado en la ley 21.640, la ley de presupuesto, en el artículo 24, en donde en este artículo se hicieron las principales modificaciones durante este año. Estipula, entre muchas otras cosas, este artículo, que los convenios de transferencia estarán sujetos a las siguientes obligaciones y prohibiciones. Una de ellas es que se deberá indicar el objeto social o fines que establecen los estatutos o el acta de constitución de la institución privada con la cual se suscribe el convenio, en este caso, los organismos colaboradores. El objeto social se acreditará de manera previa a la suscripción del convenio de transferencia y deberá ser pertinente con la actividad a desarrollar. ¿Por qué mencionamos esta información? Porque hay en algunos casos puntuales ajustes que realizar al objeto social, que eso ocurrió cuando, en algunos casos en particulares, el colaborador pasó su proceso de acreditación, el Consejo de Expertos hizo observaciones a su objeto social para que éste realizara ajustes y fuese más pertinente con la misión institucional del servicio. En algunos de esos casos son ajustes conceptuales y en algunos casos específicos son ajustes de actividades para que estén más alineadas con el servicio. ¿Esto qué significa? En la práctica, que después de esta reunión durante la semana, la unidad de gestión de colaboradores les va a informar a los organismos colaboradores que tienen observaciones en su objeto social y qué modificaciones deberían realizarla para que estemos en definitiva cumpliendo con este requerimiento de la ley de presupuestos del sector público y no se pongan en riesgo las transferencias que se puedan realizar, ni menos la celebración de convenios para la ejecución de la oferta. Eh, y este es otro de los requerimientos importantes, que es la actualización de antecedentes de los organismos colaboradores. ¿Cuál es el marco normativo sobre esto? La ley 21.302 en el artículo 27 y además un dictamen en específico de la Contraloría están vinculados a que el servicio debe mantener y administrar un registro de los colaboradores acreditados, el que debe estar siempre disponible en la página web del servicio y actualizarse una vez al año. Esta información nosotros la tenemos publicada en la sección de colaboradores, ahí tenemos publicado el registro y lo vamos actualizando mensualmente. No obstante ello, hay que actualizar la información sí o sí una vez al año para tener actualizada esta información respecto a los organismos colaboradores. ¿Qué tipo de información es esto? Son los representantes legales, por ejemplo, quienes tienen los poderes. ¿Por qué es importante esa información? Porque con esa información, una vez que se realizan los convenios y ya está en la etapa de adjudicación, esa información es la que está actualizada en los convenios y son esas personas las que luego tienen que firmar. Entre
muchos otros usos que se le da a esa información, pero ese es uno de sus intereses en particular. Por eso es importante mantener actualizada esa información. ¿Qué es lo que nos dice Contraloría sobre esto? Es que falta la publicación en el sitio web del servicio de los registros exigidos en la ley 21.302. No solo la actualización de antecedentes, sino que está vinculada también a la exigencia de mantener un registro de títulos de las personas, de los colaboradores acreditados. Más adelante le vamos a dar un poquito más de detalle sobre eso. Pero ¿a qué punto quiero ir con esto? Que básicamente el colaborador debe informar la actualización de los antecedentes de su institución de acuerdo con el procedimiento establecido por el servicio, que es un decreto, el decreto 20 del año 2022. Esta presentación está cargada de marco normativo. Luego, cuando les enviemos esta presentación, también les vamos a enviar estos marcos normativos que están mencionados, las leyes principalmente y los artículos, para que lo puedan tener como respaldo en términos de información. Dicho eso, ¿en qué se traducen un poco estos requerimientos? Sobre todo vinculado a la actualización de los antecedentes. Y es que en su conjunto, el listado de requerimientos expuesto anteriormente deriva en las siguientes acciones que debe cumplir el colaborador, principalmente en la actualización de antecedentes. La obligación de actualizar los registros al menos una vez al año, proporcionar en la forma y oportunidad que el servicio disponga la información requerida para esos registros y a su vez, el servicio deberá dar cuenta de las siguientes actividades: mantener y actualizar el registro de colaboradores acreditados, que lo tenemos publicado en la página web, y asegurar la publicación de la información remitida por los colaboradores, según lo estipulado, que esa información esté de acuerdo a lo informado por ustedes, en informaciones sensibles como, por ejemplo, representante legal, información de contacto, entre otras. Entonces, a modo de resumen, y para no quedarnos solo con el marco normativo, sino que con los requerimientos que son los importantes, hasta el momento les mencionamos 4 requerimientos. El primero es mantener publicada en la página web información sobre la organización, sobre los organismos colaboradores. Esa publicación es muy importante y durante el año 2024, desde la unidad, estaremos monitoreando el cumplimiento de este requisito. Así que por eso para nosotros era importante hacer esta presentación para poder darles el contexto de este requerimiento y de por qué durante el año vamos a estar monitoreando regularmente que ustedes tengan toda esta información publicada en sus páginas web. Lo segundo es reportar los cambios de personal. Esta es también una información muy importante en la que estamos haciendo modificaciones para optimizar cómo recibimos esa información y qué uso le damos a esa información, pero sí estamos realizando acciones para mantener actualizado ese reporte de los cambios de personal, que sabemos que hay algunos colaboradores que lo hacen con más frecuencia y hay otros que necesitamos reforzar ese reporte. Lo tercero es, para casos puntuales, actualizar el objeto social cuando corresponda, es decir, aquellos colaboradores que reciban durante la semana este correo que les estaremos enviando y de manera transversal este requerimiento de reportar la actualización de antecedentes. Este requisito es transversal para todos los colaboradores acreditados, estén o no estén ejecutando oferta con el servicio. Es un procedimiento transversal. Entonces, dicho eso, ahora le voy a dar la palabra a Martín Icaza para que él nos pueda presentar las características del proceso de cómo queremos recoger la información de la actualización de registros, para que esto sea de una manera más fácil, más oportuna y que eso después se vea reflejado en disponer de la información de una manera mucho más rápida a diferencia de años anteriores. Así que ahora le doy la palabra a Martín para que le cuente el detalle de cómo queremos realizar el proceso de actualización de los registros durante el año 2024. Ahí sí. Perdón, muchas gracias, Sebastián. ¿Me confirman si es que se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente,
como decía Sebastián, lo que vamos a hablar ahora es sobre el proceso de cómo se va a llevar a cabo la actualización de los registros del año 2004. Recuerden ustedes probablemente que el año 2023 y el año 2022 ya realizamos esta acción. Entonces lo que estamos tratando de avanzar es, por un lado, dar una mayor robustez a estos procesos de transparencia y probidad a los cuales estamos obligados, pero del mismo modo simplificar y ir acompañando y trabajando de manera conjunta en cómo podemos hacer que este proceso sea tanto de utilidad para ustedes como para nosotros para dar cuenta de los requerimientos y que sea eficiente. Para eso, durante el año 2024 hemos realizado una modificación a cómo va a ser el proceso de reportabilidad, en donde nosotros como servicio vamos a hacer la solicitud que estamos obligados a hacer para la información que ustedes nos deben entregar, pero con un nuevo proceso de devolución de información. Recordemos que en los años anteriores fue mediante un proceso de correo electrónico, donde ustedes nos iban reportando, nosotros ya íbamos recibiendo y sistematizando. Entonces, para avanzar en este proceso, hemos propuesto esta idea, en lo cual vamos a abordar los siguientes puntos de información que vamos a solicitar. El primero tiene que ver con el listado de personas individualizadas de la organización. Después, un registro de contactos actualizado. Las actas de constitución y las sesiones de directorios donde se vinculen a los representantes legales y o los que tienen poderes. Los certificados que son emitidos por el Registro Civil de Personalidad Jurídica y Directorio. Y finalmente, los antecedentes financieros o balances del año en curso, que en este caso corresponden a los del año 2023. Ahora bien, ¿cómo realizaremos esto? Mediante carpetas compartidas y de manera virtual. Como les comentaba antes, el año anterior el proceso era, nosotros hacíamos la solicitud formalmente y ustedes nos iban remitiendo la información que correspondía a la documentación en cuestión. Este año lo vamos a invertir un poco y vamos a propiciar que sea un modelo más intercomunicado y de acceso más fácil para ambas partes y que sea de manera virtual, en donde nosotros como servicio nuevamente vamos a hacer una solicitud de información con la documentación que nos deben enviar, pero nosotros también les daremos un acceso a unas carpetas donde ustedes van a ir cargando esta documentación, que va a tener esta estructura más o menos. Esta va a ser la carpeta virtual que cada colaborador va a tener acceso de manera individual y privada. Eso es súper importante. Cada uno va a tener acceso a su carpeta y no van a tener acceso a las carpetas de otros individuos, donde van a poder ver este listado de 5 carpetas donde van a ingresar la información que le estamos solicitando, junto con un documento de instrucciones con mayores detalles en caso de que hayan dudas. La primera carpeta dice relación con el registro de personas que mencionaba Sebastián, el cual debe ser reportado por cada colaborador e informado al servicio de manera mensual. Esto está dentro de los requerimientos del artículo 15 de la 20.032 y el artículo 41 de la 21.302, así como del decreto 20. Esto tiene que ver más que nada por el tema de las inhabilidades y por otro lado el tema de la homologación curricular en el caso de los proyectos. De esta manera, cuando ustedes ingresen a esta carpeta, se van a encontrar con estas dos documentaciones. Una carpeta donde deben ingresar los currículums y otra, un Excel donde verán el documento que deben llenar. Entonces les quiero mostrar brevemente cómo se vería esto. Ustedes van a recibir un link que va a tener estas carpetas y esta documentación. Ahí ingresar. Sí. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Muchas gracias. Perfecto. Van a tener estos dos archivos en este caso. Ahí. Estas 5 carpetas y el documento de instrucciones. Entonces, en el caso del registro de personas, ingresan acá y van a tener la carpeta
donde van los currículums, y el Excel, donde van los registros de títulos. Ustedes ingresan y se van a encontrar con esto. Una pestaña que tiene unas notas con una breve descripción de la información que va y las pestañas correspondientes al año con la información que tienen que ir llenando. Este es el mismo registro que deberían ir reportando, que se reportó o bien en el anexo 17 para la solicitud de acreditación o bien en los anexos 5 para cada proyecto. Lo que tratamos de hacer es unificar esta información para que no tengan que levantar información nueva e ir reportándola acá, ir agregándola acá, todo mes a mes. Entonces, para simplificar el proceso, ustedes van a hacer la carga correspondiente al mes de abril de la institución completa, no por proyecto. Y para el mes de mayo, copian la información, la pegan en el mes de mayo y hacen las modificaciones correspondientes en el caso que existan. Y eso para mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para todos los meses correspondientes. Entonces la idea es, una vez que esté el proceso inicial, la carga inicial, poder hacer este reporte de la manera más simple posible para ustedes y que no tengan que estar notificando individuo por correo electrónico o haciendo tablas adicionales para reportar las modificaciones que hayan en el personal, sino que hacen la modificación acá y informan al servicio que se realizó para proceder con la homologación. Eso en relación al módulo de registro de personas. Después tenemos la segunda carpeta, que es el módulo de registro de información de contacto, que es una tabla muy simple en donde le pedimos que nos actualice la información. La información de contacto, la dirección, comuna, teléfono, región. Y la segunda parte, que tiene que ver con los registros legales, es importante porque nos gustaría que nos notifiquen nuevamente y nos confirmen cuál es el documento donde se establece quién tiene representación legal. Y el número de foja también. Esto porque de repente se generan alguna dificultad con el envío de poderes, entonces para poder tener la confirmación de esa información. Lo mismo con las direcciones o comuna región, que de repente hay modificaciones en el número de teléfonos o en los teléfonos de contacto, para tener esa información actualizada para el proceso en caso de que necesitemos contactarlos. Después, las carpetas 3, 4 y 5 es únicamente subir la documentación respectiva, los certificados, las actas y los estados financieros del año 2023 en este caso. Lo único que hay que hacer ahí es adjuntar esa documentación. ¿Qué tratamos de hacer con este proceso? Primero es simplificar la reportabilidad. El año pasado y en instancias anteriores fue un proceso un poquito más complejo, en donde se iba enviando la documentación. De repente había documentación que no estaba completa, por ejemplo, de repente faltaban los balances o eran mucha la documentación que había que enviar por el tema de los poderes o la representación legal. Entonces la idea de esto es poder unificar, donde ustedes como colaboradores tengan acceso a una carpeta donde puedan reportar eso y únicamente lo notifiquen al servicio donde está la documentación o que la documentación ya se realizó, y al mismo tiempo dar cuenta de estos requisitos legales asociados a este proceso, concretamente para, en este aspecto, el reportar la actualización al menos una vez al año. Hay muchos de ustedes que nos notifican cuando hay modificaciones en el directorio o en la representación legal o los poderes, pero todos tienen que al menos una vez al año reportar esta información. Este proceso es sumamente importante porque, como mencionaba Sebastián, por un lado está la publicación de los registros, que tiene que ver con requerimiento legal vinculado al artículo 15, pero también esta es la fuente de información que nosotros utilizamos para los procesos de licitación y de contactos. Entonces,
toda la información que ustedes nos entregan al menos una vez al año o cuando realicen las actualizaciones, el servicio la sistematiza, la procesa y la entrega a las distintas unidades que llevan a cabo los procesos licitatorios. Por eso esta información es sumamente importante y poder tener disponer de esta información rápida, actualizada y de manera online podría simplificar mucho más el trabajo. Del mismo modo, permite avanzar en este proceso de tener información de manera sistemática, de manera actualizada, que es algo a lo cual hacías mención, Sebastián, y tiene que ver con el requerimiento de Contraloría, ya que si bien hay instancias donde se generan actualizaciones o procesos, esto tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo para todos en las distintas instancias. Ya finalmente es informar que lo que estamos solicitando no es distinto a lo que solicitamos en años anteriores. Lo que estamos haciendo a través de este procedimiento es cambiar un poco la metodología de reportabilidad y no tanto la documentación asociada. Hay alguna documentación adicional que sí es necesario entregar, pero eso viene más que nada por otros organismos del Estado, concretamente DIPRES y Contraloría. Pero el proceso en sí de lo que es el proceso de reportabilidad anual no se ha modificado en cuanto a contenido. De esta manera, ustedes como colaboradores, lo único que tienen que hacer es notificar al servicio de las acciones que están realizando, las modificaciones que están realizando y cuando los documentos ya están publicados. Entonces, esas vendrían a ser las dos principales acciones vinculadas a este proceso de actualización. Como si bien se ve mucha información, no es distinto a lo que le estamos pidiendo y no es distinto a lo que ustedes tienen. Que es algo también que nos ocurrió en la instancia del año pasado, cuando nos informaron esto ya está, perfecto, si ya está, pueden subir lo que está disponible y lo que está válido. En cuanto al cronograma de actividades, esto dio inicio el día de hoy con la presentación y el primero de mayo, 2 de mayo, se les va a informar oficialmente mediante un correo electrónico qué documentación tienen que enviar, así como se les va a compartir el acceso a su carpeta. Este acceso se va a enviar al representante legal o a la persona que tenga poderes, y si ustedes ahí desean hacer modificaciones, nos pueden solicitar directamente. Van a tener un periodo de 15 días para realizar la carga de documentos. Y a partir del 1 de junio, perdón, van a tener un mes y medio, del 1 de mayo al 15 de junio, para hacer la carga de documentos. Nosotros a partir del 1 de junio vamos a partir con la revisión de los documentos y vamos a ir solicitando ajustes o modificaciones en caso que sea necesario. Entonces, al 1 de julio esperamos dar término de la recepción de la documentación final, para que el 1 de agosto ya esté publicada en la página del servicio la versión definitiva de la documentación actualizada correspondiente al año 2024. Eso sería el proceso de actualización curricular correspondiente al año 2024. Entonces, quiero dejar a Sebastián ahora. Muchas gracias, Martín. Y es básicamente recordarles estos 4 requerimientos referidos a la publicación de la información en la página web, la actualización de los cambios en el registro del personal, la actualización del objeto social y de manera transversal para todos, el reporte de actualización de los antecedentes de acuerdo a esta metodología presentada por Martín, estas modificaciones que estamos realizando y del cual he visto varias preguntas ahí en el chat. Como todos esos detalles, esta presentación la van a tener y podemos ir resolviendo todas las dudas ahí más específicas, porque el tiempo que tenemos es suficiente para hacer este trabajo de manera personalizada. Tenemos un tiempo holgado. Lo importante es que esta información, de acuerdo al calendario, el 1 de agosto ya esté publicada. Entonces, tenemos desde mayo a junio para que cuando ustedes estén cargando la información, todas las dudas que tengan las podamos ir resolviendo en ese periodo
nosotros poder tomar contacto con usted y decirle falta este documento, etcétera, y en ese periodo hacer todos los ajustes para tener la información ya publicada al 1 de agosto. Así que esa era la presentación que teníamos. Si le puedes dar a la siguiente, Martín, y con eso, ya. Bueno, esa era la presentación que tenemos. Dejo la palabra a Sebastián Enrique para que nos guíe nuevamente. Muchas gracias, Sebastián y Martín. Como les comentaba al inicio de la jornada, este espacio tiene un momento donde se genera un diálogo técnico entre parte de los colaboradores y nuestro servicio. Para ello, de manera aleatoria, entre las personas que se inscribieron en el formulario de esta jornada, se seleccionaron algunos colaboradores que durante este periodo, que se va a extender aproximadamente por unos 20 minutos, van a tener el micrófono abierto para realizar algunas consultas. En ese contexto, quisiera comenzar dándole la palabra a Verónica Castro, quien es encargada técnica nacional de CERPAG. Verónica, tienes habilitado tu micrófono y lo puedes desbloquear para realizar alguna consulta, comentario u observación respecto de lo expuesto. Te escuchamos, Verónica. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer la presentación inicial y la explicación del contexto desde el cual se origina también esta nueva reglamentación y normativa. Sin embargo, a pesar de la comprensión que podemos tener del contexto político, ¿cierto? Y del contexto que significa la ejecución de los programas y de las políticas sociales en niñez, en adolescencia, en este escrutinio público, ¿cierto?, que tenemos las corporaciones y fundaciones, también no deja de llamar la atención la forma en que el servicio ha determinado la operacionalidad de estos requisitos y estas exigencias, particularmente también considerando la gran cantidad de colaboradores y colaboradoras, de trabajadores y trabajadoras que participan en nuestras instituciones, ¿no? El volumen al cual estamos accediendo es enorme. Ya lo vivimos en la acreditación, ¿cierto? La cantidad de documentación que tuvimos que presentar y que además se hace ese ejercicio permanentemente en cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, una de las consultas que nosotros hemos tenido durante este tiempo y que con esta presentación nos queda también más, nos sigue permaneciendo la inquietud, tiene que ver respecto al sistema de monitoreo y un poco las consecuencias que tiene este sistema que ustedes van a implementar de monitoreo respecto a la documentación. Me pregunto particularmente por el requisito que estamos conociendo hoy de publicación de los títulos profesionales y cualificaciones de idoneidad para los trabajadores y trabajadoras de todos los proyectos, ¿no? La publicación en la página web. Esa es una preocupación que nos surge. Lo segundo que tiene que ver con hay una declaración jurada, ¿no?, que establece que no están afectos, ¿cierto?, a ser deudores de pensión alimenticia. ¿Cuál es la trazabilidad que se va a realizar para eso? Porque nosotros como institución no tenemos acceso directo a esa información y eso es algo que ha permanecido como inquietud también para poder verificar, o solo basta la declaración jurada. Y lo tercero que tiene que ver con este reporte mensual respecto a toda la información de los trabajadores y trabajadoras de los proyectos, ¿no?, y del conjunto de trabajadores de la institución, no solo proyecto por proyecto, si esto significa algún reemplazo de lo que se está solicitando en los proyectos o esta coordinación que se debe hacer con las direcciones regionales respecto a la reportabilidad de los profesionales nuevos y de la homologación curricular, por cuanto también en el mismo contexto que ustedes han planteado, también es un dato de la realidad, la rotación que tenemos en las distintas regiones del país a propósito de que justamente hay muchas dificultades también con la proyección que tienen los trabajadores y trabajadoras en el marco de los programas de niñez y adolescencia. Por lo tanto, también ese ejercicio de comunicación hacia las direcciones regionales es permanente. Entonces, también saber si este ejercicio que se hace desde nivel nacional implica suspender o reemplazar aquellos ejercicios ya más a nivel local, en términos de la trazabilidad, en términos también de los esfuerzos institucionales,
Y por supuesto también asociado a este sistema de monitoreo que ustedes van a implementar y que me gustaría que pudiéramos conocer un poco más en detalle qué implica esto, cada cuánto tiempo, cuáles son los plazos y también las consecuencias asociadas a ello. Eso por nuestra parte, muchas gracias. Gracias, Verónica, y registramos las preguntas. Le quería dar la posibilidad a los expositores que, si es que quisieran responder de inmediato, o le damos las palabras a los otros colaboradores. Me parece que mejor de inmediato las 3 preguntas para no perder el hilo. Así que, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias por plantearnos las preguntas. Justamente esperamos con este espacio de diálogo poder identificar estos puntos que son más difusos para establecer los procedimientos. Y estas conversaciones nos ayudan a identificar mucho de eso. Sabemos que la solicitud referida a el personal es un tema sensible por el volumen, las distintas fuentes, las distintas veces que se les piden desde el servicio y porque además hay información privada que es sensible. ¿Cuál es nuestra visión respecto a eso? Es un requerimiento que está en la normativa. De partida, eso hay que reconocerlo y eso está estipulado a nivel de ley. Ni siquiera es un reglamento interno, es un requisito que está en la ley y el servicio y también los colaboradores tienen la obligación de ir cumpliendo. Actualmente, hasta el año 2024, no estamos cumpliendo, como está estipulado en la ley, esta exigencia. Y eso es lo que nosotros queremos poner en perspectiva, porque la propuesta que estamos realizando es justamente para ir a avanzar en dar cumplimiento a este requerimiento que tiene el servicio y los colaboradores acreditados. Eso me lleva al punto de el servicio tiene el requerimiento de tener un registro. Actualmente la información está dispersa en las distintas direcciones regionales y se va reportando a nivel local. No obstante, el servicio no tiene construido un registro y eso es lo que estamos apuntando con esta solicitud, poder tener un registro centralizado del personal para ir dando cumplimiento a esta normativa legal y que eso nos permita ir cumpliendo con la trazabilidad e ir informando a las distintas direcciones regionales. Es una es un procedimiento nuevo que estamos implementando. Sabemos que la articulación con las direcciones regionales es un punto a monitorear en la implementación de aquello y sabemos que puede presentar hartas dificultades. Nuestra expectativa es que eso dejemos de tener varias solicitudes al mismo tiempo. Pero eso va a depender en la medida en que este registro tenga información actualizada, confiable y que la podamos poner a disposición oportunamente de las direcciones regionales para que ellos puedan utilizar esa información. Para eso, lo que proyectamos es que los 3 primeros meses de implementación de esta información van a ser clave para ver si la información está llegando a tiempo, si la información es suficiente y después cómo hacemos esta articulación que gracias a las tecnologías hoy día es mucho más fácil con las direcciones regionales para que ustedes no tengan que estar reportando a todas las direcciones regionales la misma información. Esa es la proyección que hacemos respecto a por qué es necesario repartir esta información del personal. Necesitamos cumplir algo que está estipulado en la ley e ir avanzando. Sabemos que vamos a enfrentar obstáculos y que, sobre todo, obstáculos operativos y que tenemos que ir resolviendo. Queremos disminuir la carga de información que a ustedes les estamos solicitando. Por eso hacemos además la homologación con lo que está reportado primeramente en el proceso de acreditación y también en los concursos públicos, donde hay un anexo del equipo del profesional que estamos utilizando esa información. Y lo otro importante, el tema de la trazabilidad, es muy importante. Eso va a depender de los distintos requisitos y los distintos inhabilidades. Hay algunas que efectivamente son más sensibles y están vinculadas a información privada, que hay que ver, como por ejemplo el tema de las deudas de pensiones de alimentos. No obstante ello, hay distintas formas que podemos solicitar, ya sea la declaración jurada o que la persona lo informe, por ejemplo, cada 6 meses o cada un año. Queremos ir avanzando primero en tener el registro del personal, que es lo básico, para luego ir resolviendo la trazabilidad diferenciadamente por estos distintos requisitos. Hay algunos otros requisitos que sí podemos ir comprobando de manera centralizada, y esos que son más fáciles los vamos a poder ir monitoreando. Y claramente en la trazabilidad tenemos que conjugar con
la información personal que es sensible. Leía también en el chat que nos mencionaba, por ejemplo, el caso de explotación sexual, en donde eso puede ser utilizado para amenazas al equipo. Eso no lo teníamos considerado y es importante que no lo levanten, porque de acuerdo a esa información podemos establecer los límites. En esto quiero ser explícito en mencionarles que Contraloría nos está exigiendo tener esta publicación de información porque hay un requisito del equipo interdisciplinario que tiene que ir verificándose y eso está asociado a los currículums de los profesionales. Entonces, es algo que sí vamos a tener que dialogar con Contraloría, de cómo cubrir la función pública y también recordar la información personal. Y las consecuencias en términos de... Nos enfocamos harto en la utilidad en la presentación, pero la normativa también nos da facultades respecto al no cumplimiento de ello y están asociadas a sanciones que pueden tener el impacto de el no retención del AFE o el descuento de hasta el 15% del AFE cuando hay una sanción vinculada a esto. Eso, por supuesto, no es a la primera, sino que vamos a ir haciendo un conjunto de acciones progresivas para que ustedes puedan cumplir y ya en los casos en los que sea estrictamente necesario utilizar estas herramientas más coercitivas, las tendremos que utilizar, pero es algo que está facultado también en la normativa. Esto eventualmente también puede tener implicancias en los convenios de transferencia, que eventualmente ustedes puedan no llegar a firmar un convenio de transferencia, por ejemplo, si no actualizan la información del registro o bien no tienen actualizada la información del objeto social. Entonces, estamos con tiempo y queremos ir trabajando progresivamente en cumplir estos requerimientos. Y efectivamente nos vamos a encontrar con excepcionalidades y esas excepcionalidades tenemos que trabajarlas para ajustar la norma. Eso respecto a las preguntas. Gracias, Sebastián. Vamos a dar el paso a Constanza Oliva. Ella es directora legal de Ciudad del Niño. Constanza, no sé si es por ahí, para que puedas habilitar tu micrófono y realizar alguna consulta al equipo de expositor. Constanza, te escuchamos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, igual que han dicho otros colaboradores. Mi duda acá principalmente en que, por ejemplo, si hay alguna modificación importante a nivel de gobierno corporativo en la institución, ¿qué plazo tenemos nosotros para actualizar la información y si va a seguir el mismo mecanismo, ya que no es una actualización anual, sino que puede ser circunstancial o puede ser a medida que cada régimen corporativo de la institución lo disponga? Entonces, ¿cuál es el plazo finalmente y de qué manera? Si es el mismo régimen. Martín, ¿quieres responder esa pregunta? Sí, muchas gracias, Constanza. Como les comentaba al final de la presentación, la estructura del proceso de reportabilidad no cambia en cuanto a lo que estamos haciendo ahora. Lo único que estamos modificando es tratar de unificar, simplificar y dar un poquito más de estructura y cohesión entre las distintas instancias. Y en el caso de la modificación del gobierno corporativo, lo único que hacen ustedes es subir la documentación e informar al servicio. Estimados, hicimos esta modificación, solicitamos el reajuste en los registros. Entonces, con eso nosotros hacemos automáticamente las modificaciones respectivas, ya sea estatuto, objeto, directiva, persona jurídica, representante legal, cualquier modificación que se realice, que es como se está funcionando ahora. Cada vez que ustedes modifican, ya sea la dirección regional, al gestor o directamente a la dirección nacional, esa modificación se hace automática, porque eso sí tiene un impacto en los procesos licitatorios. Entonces, los procesos de actualización de equipo o de individuos, eso es mensualmente y es la fecha 15. Entonces, nosotros vamos a hacer revisión de los 15, cada 15 meses, pero esto, si ustedes hacen tienen una modificación hoy día, por ejemplo, tú mandas un correo a oficina de partes o al correo de gestión, estimados, se modificó el representante legal de la fundación, solicito actualizar los registros. Eso se hace automáticamente, queda al interior de la planilla que manejamos el servicio, que esa es la que se comparte más rápido, y a final de mes, como todos los meses, se publica en la página web. Hay solo reforzar que también se les solicita que cualquier modificación o actualización de antecedentes relevante durante el año, ustedes las puedan ir informando independiente de esta fecha. Esta fecha es como un corte transversal para mantener actualizada la información, pero si durante el transcurso de un año, por ejemplo, ustedes tienen 3 modificaciones del representante legal, las informen
todas las veces que sean necesarias para mantener actualizada la información. En eso no hay una limitante. Así que esa es la invitación sugerida y está el mismo procedimiento para eso. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Constanza, a Sebastián y también a Martín. Ya para ir cerrando, le quisiera dar la palabra a Gislay Torrejón, quien es directora de la ONG Acordes. Gislay, no sé si es que estás por ahí para realizar alguna consulta o comentario respecto de la presentación. Te Hola, escuchamos. sí, estoy por aquí. No voy a poder encender la cámara porque estoy con un tema ahí, con un problemita, pero Pero te también me escuchamos suma bien. Sí, bueno, un gusto y muchas gracias por el espacio. Comentar un poquito, y estoy totalmente de acuerdo que normalmente nos están pidiendo nueva documentación, y sería súper importante ahí saber cómo va a ser el acompañamiento que se nos va a entregar, porque el proceso de acreditación fue bastante complejo para muchos, y se nos ofreció la chance de poder tener a alguien que nos acompañara en este proceso. Entonces, no sé si aquí va a haber alguien también que nos va a estar acompañando digamos, a poder ir dando cumplimiento, porque son hartas cositas, o sea, son hartos ítems que vamos a tener que estar, los plazos, cumplir con los plazos, si la documentación es la correcta, en fin. Nosotros vivimos, somos un PPF pequeñito y vivimos bastante situaciones que el documento no era el correcto, no estaba con el timbre, en fin, un montón de detalles que al final nos puede perjudicar en ese sentido. Entonces, eso para allá era mi pregunta. Muchas gracias, Gislay. Gracias. Muchas gracias, Yerley, por la pregunta. Efectivamente, la unidad de gestión de colaboradores, hay gestores regionales en 12 regiones del país que ellos han realizado el acompañamiento a cada uno de los colaboradores. Ustedes bien deben saber que cada uno de ustedes tiene un gestor asignado para tener este acompañamiento, no solo de este proceso, sino de muchos otros, todos los problemas administrativos que tengan que ir resolviendo. Pero en específico, para responder la pregunta de Yerlay, sí, cada gestor está encargado de acompañar, de resolver las dudas que vayan teniendo sobre este proceso. Si ustedes, por ejemplo, en el proceso tienen un error en el documento o no saben qué documento específico, pueden contactarse con el gestor, y los gestores también desde ahora en adelante ya saben que este proceso empieza y están en la disposición para ayudarles a resolver todas estas dudas que pueden ser administrativas o a veces un poco más complejas en términos de gestión de una institución, para identificar efectivamente qué documento es, si ese documento está cumpliendo lo requerido, cómo cargarlo al respecto, y si no, qué acción remedial realizar para cumplir con esto, y también ir teniendo el monitoreo de los plazos. Nosotros desde el nivel central vamos haciendo el monitoreo del plazo y les vamos a ir informando, y por supuesto aquellos que estén retrasados en el cumplimiento les va a llegar un correíto y después una llamada y así sucesivamente, pero paralelamente van a tener el acompañamiento del gestor que está asignado a la relación con cada uno de los organismos colaboradores. Entonces van a tener ese respaldo, y tenemos también el tiempo para ir resolviendo todas esas dudas en el calendario que fue presentado. Martín, ¿quieres complementar la respuesta? Sí, Sebastián. Y abordar una de las preguntas que han salido en el chat, que lo aproveché de ver rápidamente, que tiene que ver con el tema de la documentación y documentación adicional. En este caso en este proceso de actualización, no deben enviar información adicional si es que no se ha generado a partir de lo que ustedes enviaron de la última actualización. Eso quiere decir, si es que no hay nuevas actas de directorio, si no hay modificación en los registros de personas jurídicas, o no hay modificación en los directorios, no hay modificación en sus estatutos, no tienen que hacer todo de nuevo, no tienen que generar nuevas actas, sino que tienen que remitir las que ya tienen. Como quiero dejar eso súper claro por si no se entendió. Entonces, la idea es que toda la documentación que ya tienen en su poder, la suban en las carpetas. Ahora, en el caso, como mencionaba Constanza, que se hace una modificación, se asignan nuevos poderes, esos nuevos poderes sí se publican en la carpeta. Sí, entonces, entonces, la manera de las carpetas actúa como una suerte de repositorio actualizado. Lo que sí hay que actualizar es el registro de personas todos los meses hasta el día 15 del mes.
como diferenciar esas dos acciones, pero no es un nuevo proceso de acreditación, no tienen que enviar nuevamente los certificados, sino que es entregar o publicar información que ya tienen. Y en el caso de los currículums de los individuos, de los profesionales vinculados al programa o al nivel central, son los que tienen que ver con el anexo 15. Entonces, es agarrar esos mismos currículums y subirlos a la carpeta. Muchas gracias, Martín y Sebastián. Ya para ir cerrando la jornada y de acuerdo a la metodología, le quisiera dar la palabra a José Mura, quien tenía su mano levantada. Ya te habilitamos el micrófono, José. Tengo entendido que tienes alguna consulta, comentario o observación. Si es que nos podría informar, bueno, tu nombre ya lo tenemos en el Teams, pero ¿a qué colaborador representas? Hola, buenas tardes. Yo represento a la corporación CELPAC, soy gestor de coordinación de la corporación y mi consulta tiene que ver en relación con los cargos que se van a permitir a la AFE a respecto de la compra de licencias de Office 365, porque por lo que me di cuenta en la presentación, las carpetas que ustedes, las que van a solicitar el repositorio, se van a trabajar en OneDrive. Entonces, eso para poder facilitar el trabajo, digamos, de todas las instituciones, sería importante poder contar con licencias de Office 365 y no solamente licencias anuales, porque estas licencias anuales no necesariamente permiten el buen trabajo con el OneDrive para poder trabajar las carpetas en línea. Y por otro lado, con la cantidad de información que se está solicitando en el sitio web, si esta vez se va a permitir poder pagar a una persona que administre este sitio web, porque la normativa actual no lo permite. Si me puedo yo... Gracias. Ya, dale una parte de estudio y ya. Ya, perdón, o sea, es que no... En relación a la primera parte, sobre el tema del acceso, con el link, usted no necesitan OneDrive, de hecho. Independiente de si se requiere o no, cuando una vez que nosotros les compartimos el link, no es necesario tener descargado el Office 365. Es de libre acceso para lo que refiere al tema de la reportabilidad únicamente. Eso en relación a ese punto. Sí, gracias Martín. Y ahí si en lo operativo llegan a tener algún problema, es importante que nos mencionen para facilitar, porque nos preocupamos de que no tuviera costos adicionales y que fueran herramientas de acceso libre. Pero eventualmente puede haber alguna situación, así que es importante que nos mencionen. Y respecto a el gasto, en la normativa actual está estipulado que no, dependiendo también de los proyectos de administración centralizada de cada organización, pero está en la normativa no la contratación permanente de una persona, por ejemplo, para temas de la página web, sino las horas asociadas. Y que están vinculadas a acciones específicas que se pueden realizar, como por ejemplo mantener actualizada esta información. Eso en la práctica, ¿qué significa? Que, por ejemplo, ustedes, su proyecto de administración centralizada, pueden hacer esa modificación dado todas estas normativas, en que, de acuerdo a su estimación, esto significa que en la práctica puede que aumente la carga laboral de la persona que tiene encargada de la página web en 1, 2 o 3 horas, pero es difícil que esta información, esta solicitud, signifique un trabajo de jornada completa para actualizar la página web. Puede que sí aumente la carga en términos de horas, y eso la normativa se los permite, y pueden realizar la modificación para cubrir ese gasto que esto implica. Pero esa es la lógica que está un poco detrás de cómo está configurada la actual normativa respecto a lo financiero sobre la contratación a tiempo completo o no. Esto está más bien orientado a posiblemente un aumento de carga laboral en horas, y ese aumento de horas lo pueden incluir en las normativas en tanto proyectos de administración centralizada como en las otras alternativas que tengan de esa manera. Así que esa es la respuesta que te puedo dar en este momento, José. Bueno, muchas gracias a Martín y Sebastián por la presentación. Perdón, estoy Ahí sí. Bueno, agradecer nuevamente a los colaboradores que tuvieron micrófono abierto en esta jornada. Para nosotros es súper valioso poder recopilar y sistematizar
las apreciaciones que tengan en relación con estos procesos, sobre todo cuando implican cambios respecto de la forma como veníamos operando en años anteriores. Comentarle, al igual que en otras instancias, que todas las consultas, observaciones y sugerencias que han hecho a través del chat ya fueron sistematizadas y durante los próximos días serán respondidas en un informe que se los haremos llegar a través de correo electrónico en conjunto con la grabación de esta reunión y también con la presentación que fue expuesta el día de hoy. Así que ya en atención a que no había más manos levantadas, nos quedamos con el compromiso de responder las preguntas del chat y hacer el envío de toda la documentación asociada. Y por otro lado, solo los quería dejar invitados a seguir participando de estas instancias. Periódicamente nosotros los vamos a ir convocando, ya sea para instancias de presentación de lineamientos que van a tener esta lógica un poquito más bidireccional y también otras instancias que son de carácter un poquito más informativo. Como por ejemplo las que fue citada para este día viernes. En lo próximo, y la instancia que va a seguir esta misma metodología que desarrollamos el día de hoy, es el próximo jueves 18 de abril a las 10 de la mañana, donde se va a presentar los lineamientos y el plan de trabajo de dos unidades que comparten departamento, que es la unidad de asistencia técnica y la unidad de transferencia técnica, tan relevante para el buen desarrollo de los proyectos que cada una de sus instituciones administra. Así que los dejamos súper invitados a seguir participando de estas jornadas, a realizar cualquier consulta que tengan en relación con este proceso u otro a través del correo de gestión de colaboradores. Así que agradecer nuevamente también a los expositores del día de hoy y desearles que tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien.